Les saluda su amiga y conductora María Guillermina y nuestro invitado permanente, Roberto Martínez. Qué gusto tenerte como siempre, Gracias, Guille. Hoy es el programa número 19 y como siempre es en el marco de nuestro tema principal, la divina voluntad obrante en la criatura. Y bueno, nos ha quedado claro que el abandono es una actitud indispensable para vivir en la divina voluntad. Y también nos has venido mencionando lo importante que es dejarnos absorber por esa voluntad divina. Y también decíamos en programas anteriores que esta actitud de abandono total, actitud del cambio de nuestra antigua manera de pensar, de nuestros conceptos de la vida, de tratar, como decíamos, a nuestros prójimos, de tratar con Dios, de los que nos pide Jesús para entrar a vivir en su divino querer. Todos estos cambios son un romper con todos los esquemas que nos hemos venido construyendo en toda nuestra historia de izquierda. Y todos los cambios, según lo que hemos venido aprendiendo, Salvador, con todos estos programas, pues implican necesariamente renunciar a todos esos gustos, a mis modos, a mis ideas, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues también toda renuncia como que conlleva el sacrificio, ¿no? Y hablando precisamente de abandono y necesidad de cambio en nuestro actual estilo de vida, nos viene el pensamiento de nuevo el ejemplo que nos han venido dando del pasaje del joven rico en el Evangelio. Que Jesús le propone ese cambio radical en su vida. Y ese cambio lo que son una renuncia a lo que siempre ha tenido. Y una renuncia sea a lo que sea duele. Uno se resiste ante el cambio, o esa renuncia implica, y porque duele. Y ya sabemos cómo terminó la historia del joven rico. Ahora, a nosotros estamos interesados en vivir esta vida en la divina voluntad operante en la criatura y quedarnos entendiendo y aceptando y asimilando. O sea, es una actitud indispensable esto del abandono, pues en la realidad que cada uno estemos, que cada uno nos ha tocado vivir, que nos toca a nosotros, o sea, ¿qué renuncia o qué nos puedes decir, Salvador? Bueno, Guille, pues tu planteamiento es realmente interesante, ¿no? Pero, sobre todo, la parte interesante es muy cierto, muy acertado. En términos generales, estamos desembocando en un tema que es un poquito controversial, que es el sufrimiento. Es costumbre y hasta cierto punto muy exacto el pensar que Dios nos ha creado para ser felices y que todo el dolor o sufrimiento es contrario a nuestra naturaleza, que es algo negativo, ¿sí? Que una vez que este sufrimiento o dolor llega a nuestra vida, pues es algo que nos va a quitar la paz, la tranquilidad, nuestra felicidad, incluso la salud y en algunas ocasiones hasta la propia vida, que puede ser tanto la vida material y, Dios no lo quiera, hasta la vida del alma, ¿no? Uh-huh. Generalmente pensamos que Dios no puede estar de acuerdo con esto, ya que es un producto de fallas o deficiencias que están asociadas a nuestro estado de criaturas caídas, o sea, de criaturas que están asociadas al pecado original, que puede suceder en el terreno material, todo del dolor y el sufrimiento, como enfermedad, deterioro, pasibilidad o muerte. También puede haber cierto sufrimiento en el terreno moral, o sea, somos capaces de recibir injurias,
de recibir agresiones, injusticias y todo sufrimiento causado en el terreno de nuestros sentimientos, sobre todo en el amor. Y por último, o sea, como tercer punto, también somos capaces de este sufrimiento en el terreno espiritual. O sea, todo sufrimiento causado por el alejamiento con Dios. O sea, que sería el espiritual. Creo que antes de empezar, valdría la pena aclarar una cosa, Guille. Existe una terrible confusión con las palabras sufrimiento y dolor. Y como que las ponemos a la par, como que equiparamos sufrimiento y dolor, y ahora nos es indistinto decir, mira cómo sufre cuando alguien se está doliendo, o mira cómo le duele cuando alguien está sufriendo. O sea, aparentemente lo damos como algo similar, pero son dos cosas totalmente diferentes. El sufrimiento, según Santo Tomás de Aquino, es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. O sea, esto es una percepción espiritual. A ver, vamos a ver ejemplos. Queriendo lo que no es. Yo quisiera que mi hijo estuviera en buenos pasos. Quisiera que mi hijo fuera más, no sé, más bueno, más acercado a Dios, en fin, pero no lo es. Entonces eso me ocasiona un sufrimiento. Sí, más o menos el ejemplo es adecuado. Bastante claro. Bueno, y ahora, el queriendo lo que no es decir, híjole, yo no quisiera que esto estuviera pasando. Yo no quisiera este estado en el que estamos. Yo no quisiera que mi hijo estuviera en ese estado. Entonces eso también es un sufrimiento, pero que es espiritual. No es algo material. Que aunque le aplicamos la palabra dolor, ¿cómo me duele el alma? Y si uno le pregunta, bueno, ¿y dónde te duele? En el alma. Bueno, ¿y eso dónde está? ¿Sí? Pues no está en ningún lado. Así, no está en ningún lado, simplemente siento un sufrimiento terrible. Bueno, dolor es la respuesta sensitiva, o sea, sensible, a un estímulo agresor, ya sea interno o externo, sobre nuestro organismo, y que da una percepción molesta en determinada parte de él. Y esta percepción molesta tiene grados, puede ser desde muy ligero hasta terriblemente exagerado, ¿sí? Y se trata de una percepción corporal. Creo que aquí el ejemplo, pues hombre, resulta obvio. Te das un pinchazo, te caes, te enfermas, te da un cólico, en fin. Esto es una percepción desde el punto de vista físico. No necesariamente se presentan juntos, ¿sí? Y cuando lo hacen, el dolor es el que conduce al sufrimiento. O sea, en el momento en el que me duele algo, me duele muy fuerte, entonces puede desencadenar un sufrimiento. Mi voluntad queriendo más bien dicho, no queriendo lo que es, o sea, mi voluntad no quisiera sentir ese dolor. Entonces el dolor puede llevar al sufrimiento, pero el sufrimiento jamás conduce al dolor. ¿De acuerdo? Y creo que esto es obvio también. O sea, a alguien que le duele por el hijo que está en malos pasos, pues nunca va a decir, doctor, me duele aquí, doctor, me duele la cabeza, doctor, me duele esto. No, simplemente es la parte espiritual.
En términos generales, si esto lo entendemos, entonces podremos diferenciar ya perfectamente lo que es sufrimiento y lo que es dolor. Y que uno, o sea, el dolor, puede conducir al sufrimiento, pero que el sufrimiento jamás conducirá al dolor. Como todo esto se origina por nuestra condición de seres caídos, lo achacamos como consecuencia de dicho estado. Y por lo tanto, o sea, pensamos que esto es algo no querido por Dios, porque Dios no podría haber querido el pecado. Y si esto es consecuencia del pecado, según nosotros, entonces lógicamente podemos decir que no, que definitivamente el sufrimiento y el dolor, así como lo estamos observando ahorita, no puede ser querido por Dios. Entonces, vamos a verlo. Si el dolor es provocado, el sufrimiento es provocado desde nuestro punto de vista por el estado de seres caídos, forzosamente tenemos que concluir que este estado no es querido por Dios. ¿De acuerdo? O sea, toda la cosa. ¿Cómo sería? A ver, perdón, una preguntita. Sí. Pero ¿cómo sería seres caídos? Seres caídos, bueno, seres caídos en el sentido de que todos hemos nacido en pecado original, de que todos tenemos ya la condición de la concupiscencia que nos lleva hacia el mal y que somos pasibles, o sea, que somos capaces de deterioro, de enfermedad, de muerte. Eso es a lo que me refiero con seres caídos, ¿sí? Bien, gracias. ¿Sí queda bien? ¿Queda aclarado? Sí, para que no quedara ahí la duda. Exacto, bueno. Entonces, todo el dolor y sufrimiento originado por el pecado, o por el pecado original, o sea, no estoy hablando del pecado personal, ¿sí? Sino la consecuencia que nos heredaron nuestros primeros padres, es simplemente por haber perdido la parte mejor del ser humano. O sea, todos los dones que Dios gratuitamente le había dado a nuestro primer padre Adán, y que al perderlos, o sea, él los pierde, entonces no nos los puede heredar y naturalmente nos conduce a todo lo anterior, o sea, a las consecuencias de ese pecado. ¿Sí? Entonces, la vida de Adán, la vida de Eva, y si no hubiera habido pecado, hubiera sido una vida feliz, sin penurias, sin dolor, sin muerte, y sobre todo sin la tendencia a la concupiscencia, y con la presencia de Dios en nuestras vidas. Todo esto, como no era un atributo de la naturaleza humana, o sea, todos eran dones sobrenaturales y preternaturales que habían sido concedidos a Adán y a Eva. Lo malo es que no se pudieron seguir transmitiendo. Bueno, sin embargo, aquí vale la pena aclarar esto. Existe una segunda clase de sufrimiento, no de dolor, sino nada más de sufrimiento, ¿sí? Todo lo que Dios le dio a Adán en su creación no fue gratuito. O sea, no fue una cosa que le dijo, aquí está y ya, es tuyo. No, sino que se los condicionó. Y les condicionó todos esos dones de acuerdo a una prueba, a una renuncia, ¿sí? Pequeña al parecer porque era aparentemente el no comer de un fruto. Pero bueno, al fin y al cabo era una renuncia.
Y no hay renuncia, como decías, Guille, no hay desapego sin dolor y sin sufrimiento. Y aquí entramos ya en el terreno real de lo que queríamos tratar. A Adán y a Eva, o sea, se les dio todo lo que Dios quería que el hombre fuera. Entonces la pregunta sería decir, bueno, ¿y entonces por qué les prohíbe comer de algo que ya Dios sabía que en realidad no era necesario? Él ya había dotado al hombre con todo lo que él quería darle. Bueno, si recuerdas, en nuestros primeros programas hablamos del pecado original, hablamos del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y hablamos del fruto de ese árbol, ¿te acuerdas? Sí. Y habíamos concluido que el árbol del conocimiento del bien y del mal era la voluntad humana, que el fruto de ese árbol era un acto sin la unión de Dios. O sea, un acto en donde a Dios se le hace a un lado para que el hombre actúe total y absolutamente solo. ¿De acuerdo? Sí. Y de ahí en adelante empieza el hombre a actuar con su propia voluntad. Creo que valdría la pena recordar que fuimos creados como la solución para que Dios pudiera repetir su vida. Fuimos creados a imagen y semejanza del Verbo encarnado, de Jesús, para crear otros Jesús, para que Dios pudiera tener con quien compartir en su adextra, y que el Verbo encarnado tuviera hermanos y pudiera tener una familia, pero una familia a su altura, de su misma naturaleza. Por lo tanto, para lograr eso, para lograr este estado tan sublime que Dios nos había puesto, necesitábamos hacerlo voluntariamente. Y como esa vida divina y esa voluntad divina se pusieron en una criatura creada, en pleonasmo, pero en fin, una criatura creada, ahora la criatura, para poder acceder a ese estado que Dios quería, tiene que renunciar a lo propio, tiene que renunciar a lo que le correspondía por naturaleza. ¿De acuerdo? Y en ese punto es en donde empieza a haber un sufrimiento querido por Dios. Dios quería el abandono, el total desapego, la renuncia total a lo humano, a lo que correspondía como naturaleza, para poder acceder a la parte divina, a la parte dada. O sea, a tener ese acceso a esa vida divina y a esa voluntad divina para hacer crecer. Quizás les parezca raro, pero es muy sencillo demostrarlo. ¿Qué se perdió? ¿Qué se perdió con el pecado original? La unión con la vida divina. ¿Cierto o falso? Nada más veamos qué perdona el pecado original. El pecado original lo perdona el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? La inserción o el ser injertados nuevamente en la vida de Jesús, o sea, la vida divina. No sé si hay alguna pequeña duda, Guille, con esto. No, ninguna. No. Entonces, en ese terreno perdió Adán en aquel momento toda la parte dada y la parte que Dios quería que el hombre tuviera, y se queda nada más con lo natural. Entonces ya tenemos dos sufrimientos: el sufrimiento querido por Dios, que era el sufrimiento impuesto por él a su criatura, y que su finalidad era la de
la de proporcionarle su propia vida, conservar los dones que había dado al hombre para que aceptáramos como hijos, como hermanos de Jesús, o sea, hermanos del hombre Dios. Por lo tanto, debemos tener la misma naturaleza de Él y perder la nuestra. Y para eso había que renunciar. Y el segundo sufrimiento, que es ocasionado por la desobediencia, por el pecado, y que no era querido por Dios, y que nuestro Señor Jesucristo asume para redimirnos. Y este es el sufrimiento que todo mundo rechaza y que todo mundo acertadamente lo toma como no querido por Dios. Aquí un pequeño paréntesis. En la actualidad, nosotros que pensamos que el sufrimiento, incluso este sufrimiento no querido por Dios, debería de estar lejos de nosotros, y que Jesús lo toma, lo asume como propio, lo sufre durante toda su vida, pero sobre todo en el huerto y en la pasión. En ese entorno de vida aparentemente normal que llevamos, cuando nos muramos, va a haber algo que es terrible, que se llama, ¿sabes a dónde vamos después de morir, Guilla? Bueno, pues ir al cielo, a la humanidad, Pero antes, al juicio. Bueno, al juicio, sí, pero al purgatorio. Exactamente. Casi nadie exenta el purgatorio. Qué curioso que para entrar al cielo primero nos toca una etapa de purga. Ya hemos hablado que el purgatorio es quitarnos todo lo humano, incluso lo bueno, porque son actos humanos. Entonces, si realmente Dios nos hubiera creado nada más para ser felices y que no quisiera ningún tipo de sufrimiento, qué incongruencia que en el momento de la muerte nos mande, si haya creado ese purgatorio para quitarnos lo humano, que nos ponga a sufrir. Qué curioso que la santidad humana se logra en esta vida a través de las virtudes. ¿Pero qué es la virtud? ¿No es una renuncia a lo natural? Sí. ¿Sí o no? Sí. O sea, y digo natural, y ya sabes más o menos a lo que me refiero. O sea, todo mundo pensamos que el pecado es algo terrible, y sí lo es. Pero si lo tomamos como es, veremos que el pecado es el actuar con nuestra propia naturaleza que nos corresponde como parte animal. La concupiscencia me jala, me arrastra hacia la parte natural y me aleja de la parte espiritual. En la medida que yo practico una virtud, tengo que doblegar la parte natural para acercarme a la parte espiritual. ¿Y no es eso un sufrimiento? Que no los... ¿Mandé? Digo, es una renuncia a lo que tú quisieras hacer. Así es. Y es una renuncia que duele tanto que los grandes santos han tenido que infligirse dolor para poder triunfar sobre su propia naturaleza. No sobre el pecado, porque eso es algo como que el pecado, si yo digo pecado, lo veo como algo externo, como algo que me llega de afuera. Y ya hemos dicho que el pecado nunca llega de afuera, el pecado sale de adentro. Satanás no me puede llevar al pecado. Le es total y absolutamente imposible llevarme al pecado.
me puede tentar, me puede ofrecer, igual que a Eva, le ofrece, la engaña, la halaga para que coma el fruto, pero no se lo hace comer. La que debe decidirlo es ella. ¿De acuerdo? Entonces, la parte natural es la que nos lleva hacia eso. Y lo podemos ver en todos sentidos. La gula, la lujuria, la envidia, todo. Es la parte natural del hombre. O sea, así es como el animal hombre actúa, queriendo sobreponerse sobre todos, queriendo gozar de todas sus satisfacciones naturales, sensitivas. Y la virtud nos lleva a la renuncia de eso, y esa renuncia cuesta. A algunos más, a algunos menos, no a todos en la misma medida, pero a uno lo atacará más en un aspecto, a otros en otro. Pero al final de cuentas es renuncia. Y esa renuncia es un sufrir continuo para poder lograr lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que hay relativamente, tan pocos santos canonizados, ¿sí? Ya sabemos que en el cielo todos son santos y debe haber una multitud inmensa, pero que o tuvieron que pasarlo por aquí, que esos son los pocos, o tuvieron que pasarlo allá, que son los muchos, que es en el purgatorio. Pero el chiste es que para entrar al cielo se requiere de sufrimiento, se requiere de renuncia. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, volvamos al joven rico, este pasaje tan traído en estas pláticas. En el joven rico Jesús le está pidiendo los dos tipos de sufrimiento. Cuando llega el joven rico y le pregunta qué necesita hacer para llegar a la vida eterna, entonces Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos. Para cumplir un mandamiento se requiere usar una virtud. Cumple los mandamientos, o sea, el ama a tu padre y madre, ama a Dios sobre todas las cosas, no forniques, no desees, no hagas nada de lo natural. Ahí le está diciendo, usa la virtud para doblegar, para acallar tu naturaleza animal y que con la virtud lo puedas llevar hacia lo espiritual. El joven rico le dice, Señor, es que eso lo cumplo desde siempre. Y entonces, como el joven no se conforma solamente con la salvación, ahora Jesús le propone la perfección. Pero aquí se trata del otro tipo de sufrimiento, que es la renuncia. Ya hemos hablado también mucho sobre la renuncia material y espiritual, que no era el caso, pero bueno, así se da. Incluso el Evangelio dice, y el joven rico se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Pero los bienes a los que se refiere el Evangelio no eran los bienes materiales por ser rico, sino eran los bienes espirituales por ser virtuoso. ¿Sí me explico, Guille? Sí, muy claro. Le está pidiendo la renuncia de sus propios actos. O sea, le dice, bueno, de acuerdo, ya tienes la vida eterna. Ahora, ¿quieres ser perfecto? Bueno, quítate eso, porque esa es una perfección humana. Renuncia a todo eso y ahora podrás empezar a adquirir la parte que yo dejé para ti, la parte que yo quería para ti. Y si a Guille le proponemos la perfección, tenemos que pedirle a Guille que renuncie a todo lo que ha hecho humanamente porque no ha cumplido con los planes de Dios, que era que Guille participara de la vida divina.
como nos lo propone San Pedro en su carta, como nos lo propone el mismo Jesús en la noche de la última cena, para que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Nos quiere partícipes de su naturaleza divina, ¿de acuerdo? Y esa participación en esta, hay que leer esa carta de Pedro, es la segunda carta de Pedro, o sea, porque esa es la finalidad del hombre. Por eso es que a través de nuestra vida las virtudes nos llevan al sufrimiento. Y si no lo logramos concretar, entonces nos espera el purgatorio, que es sufrimiento. Ya hemos recorrido, Guillermo, un camino largo en cuanto al conocimiento de la divina voluntad. Y al final lo que hemos concluido hasta ahorita, a cabo de 18 programas, es que es necesario el abandono, la renuncia, el despojarse de todo, aún de uno mismo, para llegar a penetrar y permanecer en ella, y que pueda desarrollar su vida en nosotros, ¿sí? Que esta es la primera finalidad de la creación. Y si es la primera finalidad de la creación, esa es la finalidad de Dios. Y esto nos coloca nuevamente en un punto muy conflictivo, porque... Salvador, sí. Un poquito, una breve interrupción. Una pregunta, ¿cómo podemos ejercitarnos para poder hacer esta renuncia? ¿Cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo ejercitarnos en hacer a un lado esta propia voluntad para poder renunciar y entonces ahora sí acercarnos a lo que Jesús nos ha dicho, o lo que Él espera de nosotros? Bueno, esto es, híjole, es una pregunta. No sé si tengamos un tiempo en el programa, unos 2 meses para poder hablar. Digo, sí disponemos de 2 meses seguidos. Sí. No, es una magnífica pregunta, pero es que es, ¿cómo diríamos? ¿Cómo lo podríamos concretar? Miren, Dios nos crea para hacerle compañía. Primer punto. Dios quiere desahogar todo lo que Él es y compartirlo con alguien. Dios tiene dos tipos de acción, vamos a decirlo así. El ad intra de Dios, que es la Trinidad, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que ahí son perfectos, felices, no hay nada que falte. Pero ahora Dios quiere tener un ad extra. Esto ya lo habíamos ido explicando, porque todo bien no es completo si no se tiene por dentro y por fuera. Y ahí entra en la encarnación del Verbo. Ahí entra la creación de todos nosotros. Entonces, nosotros debemos pertenecer o ser iguales a Jesús para poder convivir con Dios. Y lo único que nos pide es la renuncia a nuestra voluntad, que es el punto de la pregunta. Ahora, ¿cómo debo hacer para quitarme lo mío? Lo primero es conocer que esto existe, conocer que se puede hacer, conocer que Dios me lo quiere dar. Ahora, una vez conocido, lo debo desear y debo disponerme sin saber ni cómo, pero digo, eso es lo que yo quiero, yo amo a Dios, yo quiero estar con Él, quiero darle lo que Él quiere, y entonces yo estoy dispuesto, pero no sé cómo. Bueno, ese estar dispuesto sin saber cómo es entrar. Después vendrá el conocimiento. El conocimiento es ir
teniendo acceso a todas las verdades de la divina voluntad para saber qué es la divina voluntad, cómo actúa, qué necesito hacer y ser dócil, totalmente dócil hacia donde me conduzca esta divina voluntad. En ese momento ya estoy empezando a caminar en este ambiente. Necesito, de alguna manera, practicar ciertas cosas que podríamos llamar virtudes, aunque aquí parece que me estoy desmintiendo con lo que hemos hablado, pero vale la pena decirlo así. Me conviene practicar el desapego a todo lo que me rodea. Desapego a lo material en primer lugar, que es la cosa más sencilla de hacer. Y desapego a lo moral, que esto ya es más difícil, que son a las personas, al medio, incluso a la familia. O sea, todo eso debe quedar a un lado. Y parece así como chocante que diga yo a la familia. Pero recordemos las palabras de Jesús. Todo aquel que ama más a su padre y a su madre que a mí no es digno de mí. Cuando le piden que lo deje ir a enterrar a su padre, todo aquel que pone las manos en el arado y voltea, no es apto para este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, debemos irnos desapegando de nosotros. Qué curioso que a sus elegidos, los sacerdotes, los quiera separados de la familia. Claro, qué curioso que el primer mandamiento sea amar a Dios sobre todas las cosas. Y mi padre es una cosa, mi madre es una cosa, mis hijos son una cosa, mi esposa son una cosa, mis amigos son una cosa. ¿De acuerdo? Entonces, empezarme a separar de todo ese entorno que me rodea. Y eso significa sufrimiento. Pero bueno, ya estoy en ese camino, ya estoy empezando a caminar en ese terreno. Y después, desapegarme aún de, no sé cómo decirlo, Guille, de nuestra forma de acercarnos a Dios. Porque cada uno de nosotros ha ido forjando en su mente, en su interior, una manera que nos parece adecuada para acercarnos a Dios. A unos les pareció adecuado acercarse a Dios a través de la orden franciscana. A otros les parece adecuado acercarse a Dios a través de las buenas obras. A otro le parece conveniente el simplemente acudir a misa. A otros el tener un director espiritual. A otros el pertenecer a una determinada asociación, los carismáticos, en fin. Pero esos son medios humanos, no los medios divinos. Esos son los modos que a mí me gustan. Y como es mi gusto, no me representa una renuncia. Al contrario, me representa una ganancia. Yo voy con los franciscanos, sí, porque me gusta el ambiente franciscano. Y ahí ya estoy fuera de lo que realmente, ¿de acuerdo? Entonces, debo renunciar incluso a eso. Por eso es que en algún programa, lo decía yo en plan como de un poquito de broma, pero es muy serio. Somos idólatras. Pero nuestro ídolo es Dios. Porque nos hemos ido forjando a un Dios a nuestra manera, a nuestro gusto. Entonces, cuando Dios me diga cómo quiere que yo me acerque, es cuando debo empezar a renunciar al modo como yo me acerco a Dios, como a mí me gusta acercarme a Dios.
En este terreno, este ir empezando a caminar en este ambiente, en esta espiritualidad que es la que Dios quiere de mí, es donde debo renunciar. Por eso es que el abandono es tan importante y quizá el fundamento de esta vida. ¿Qué se necesita para empezar a vivir en la divina voluntad? Abandono. Abandono en Dios. El abandono en Dios implica también la renuncia a todo lo nuestro. No sé si más o menos se entiende, pero, por ejemplo, el ejemplo que a veces les pongo, llega Jesús, quiere entrar a nuestra casa, quiere vivir en nosotros, pero trae sus cosas, Él no se adapta a vivir con lo nuestro. Quiere que quitemos todo de nuestra casa para poner Él sus cosas y me las va a dar como mías. Y vamos a vivir los dos en mi casa, pero con sus cosas. Y ahí empezamos con aquel plan de broma, decir, no, pero es que este retrato me lo dio fulanito, es recuerdo, me lo dio tal, esto me gusta mucho. Y entonces Jesús tendrá que decir, de acuerdo, no hay problema, quédate con lo que quieras, dime qué sacas y yo voy metiendo cosas mías. Cuando te hayas decidido totalmente a vivir de lo mío, en ese momento podré venir y poner todas mis cosas. Pero eso implica renuncia, implica sufrimiento. ¿Sí queda claro? Muy claro. ¿De veras? El ejemplo estuvo muy bonito, muy claro. Ir quitando las cosas de la casa para que Él venga a vivir dentro de nuestra casa, pero con sus cosas. ¿Así? Tenemos que renunciar nosotros ahí sacarlo poco a poco, pues nuestros apegos, digamos, y quitarlo poco a poco para que realmente pueda estar Él dentro de nuestra casa, dentro de aquí. Exactamente. O sea, y eso no puede ser más que por amor, que ese es otro de los fundamentos de la vida en la divina voluntad. Empezar a enamorarnos de Jesús. Pero enamorarse quiere decir conocer, porque si no es enamoramiento. Y el enamoramiento lo único que me lleva es a hacer excesos de los cuales me voy a arrepentir. Qué terrible que en un enamoramiento de Jesús saque todas mis cosas, meta Él las de Él, entre a mi casa y después le diga, ay, ¿sabes qué? Siempre no me gusta. Mejor quiero lo mío. Entonces debe ser enamorarse de Jesús y para eso es conocer. Por eso es que es fundamental el conocer todas las verdades de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque en estas verdades de la divina voluntad es donde Jesús se va mostrando tal cual es. Otro ejemplo burdo, pero al fin y al cabo. Conocemos una fiesta, bueno, yo desde mi punto de vista, una mujer muy bonita, muy atrayente, y me llama la atención, me acerco, empezamos a tener cierto trato, cierta relación, hasta que llega el día en que decidimos unir nuestras vidas, y ya llegamos a la boda, y la primera noche, y de repente se quita la peluca, se quita el maquillaje, se quitan los postizos, se quita todo lo que trae agregado y dice uno, ay, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué hice? Ese es el problema de no conocer. A Jesús hasta ahorita no lo hemos conocido. Y por favor que esto quede perfectamente claro. A Jesús no se le conoce. Se le conoce la parte externa, se conoce dónde nació, se conoce que se fue de chiquito, que salió huyendo a Egipto, que regresó, que su papá era carpintero, lógicamente trabajaría como carpintero, eso ya no se sabe, que lo llevaron al templo, que les dio clase a los sacerdotes, y luego se pierde, totalmente se pierde hasta que reaparece ya en el momento de su vida pública, cuando es bautizado
por el Bautista. ¿Qué conocemos de Jesús? Nada. ¿Qué conocemos de lo que hizo en su vida pública? Bueno, pues nada más que predicó, que anduvo con varias gentes, que se acercó al pueblo, que lo rechazaron los sacerdotes, en fin, que al último día de su vida lo agarraron, lo mataron, punto. Que resucitó y que hizo uno que otro milagro. Y yo preguntaría, ¿conocemos a Jesús? Por favor, no. Y eso es Jesús quien lo dice. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los conducirá poco a poco hasta la verdad plena. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El conducirnos hasta la verdad plena quiere decir que todavía no conocemos la verdad. La conocemos a medias. Y la pregunta sería, bueno, si dicen que conocemos a Jesús, que me expliquen qué hacía la divinidad cuando Jesús de chiquito mamaba. ¿Qué hacía la divinidad cuando Jesús de chiquito corría, jugaba, se reía? ¿Qué hacía la divinidad cuando Jesús trabajaba como carpintero? ¿Qué hacía la divinidad cuando Jesús estaba en la cruz? Nadie me lo va a poder contestar. Entonces no conocemos a Jesús y eso lo acepta la Iglesia. La Iglesia dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que la revelación está cerrada. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No va a haber una nueva revelación porque la revelación es una, es Jesús. Una sola persona, Jesús. Pero no está perfectamente explicitada. O sea, todavía no la conocemos. Entonces tiene que venir el Espíritu Santo a darnos este conocimiento. Y ese Espíritu Santo hasta la actualidad, la Iglesia en 2000 años no le ha agregado nada al conocimiento de Jesús. Se ha hablado mucho, se ha elaborado muchas, no sé cómo decirlo, muchas no hallo la palabra exacta. Se ha hablado mucho sobre su vida, sobre sus pasajes, sobre sus cosas, pero no se ha penetrado. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser revelado. Por eso es que promete al Espíritu Santo que Él será el que nos lleve poco a poco. En la Divina Voluntad nos dice que este es el trabajo en donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra y nos enseña todo lo que hacía la divinidad en la humanidad de Jesús, cómo trabajaban juntas, cómo se unían y juntos elaboraban un perfecto plan de hombre para dejárnoslo a disposición nuestra, para perdonar, interceder ante el Padre, para que nos perdonara, para redimirnos de la culpa. Pero todo ese sufrimiento que Jesús tuvo que asumir como de Él, todo ese sufrimiento y ese dolor que nosotros nos habíamos ocasionado, parte por nuestra herencia y parte por nuestro pecado actual, nuestro comportamiento actual, ahora es Jesús el que lo tiene que sufrir, el que lo tiene que pagar, y en Él es donde se descarga toda la justicia divina para, primero, perdonarnos, o sea, redimirnos, y segundo, restituirnos, conseguir que el Padre aceptara restituirle al hombre lo que el hombre perdió allá en el paraíso terrenal. Eso es lo que es Jesús, y ese Jesús no lo conocemos y es como lo vamos a conocer. Por eso necesitamos conocer para enamorarnos. No podemos enamorarnos de nadie si no lo conocemos, por eso es que hay que leer.
Eso es como el fundamento de esta vida, cómo desapegarme de mi voluntad, así. Y algo que es fabuloso, porque esto es fabuloso. Si lo analizamos así a la ligera, decimos, qué trabajo tan terrible, sobre todo porque es un sufrimiento continuo. La Virgen dice que no hay sufrimiento más grande que el vivir sin la propia voluntad, en todos los actos, aún en los actos santos. Dice, sacrificarse un día sí, uno no es problema, pero sacrificarse todos los días, a cada instante, no darle vida ni siquiera en un solo acto a la voluntad humana, es el sacrificio de los sacrificios. Es el estar total y absolutamente puestos en Dios a expensas de Él. Bueno. Es como pasar por un crisol continuamente, ¿no? Pues, si lo podríamos poner así, como un crisol. ¿Para nuestra voluntad humana? Sí, o sea, un crisol donde la voluntad humana no pasa. Uh-huh. Y te tienen que apachurrar, te tienen que comprimir para que pueda pasar la parte divina, quedándose toda la cáscara de la parte humana. Así es. Pero, bueno, no sé si sea suficiente. O sea, yo entiendo que para alguien que se le diga esto es vivir en la divina voluntad, queda muy, muy endeble. Pero, bueno, es que en 10 minutos es terriblemente difícil decirlo, ¿no? Sin embargo, creo que vale la pena acabar con esto del sufrimiento porque apenas estamos entrando. Este sufrimiento, este que estoy diciendo ahorita, es el sufrimiento que Dios quería. Este es el sufrimiento que Dios tiene reservado para mí. Este es el sufrimiento que Dios necesita de mí, y digo necesita, para poder desarrollar su vida en nosotros, para poder llegar a ser uno con Él. Bueno, ahora existe el otro sufrimiento, el no querido por Dios, que era el sufrimiento ya ocasionado por nuestra calidad de seres caídos. Ahora sí se entiende con lo que digo de seres caídos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este sufrimiento que no era querido por Dios, vamos a tratar de resumirlo así rápidamente. Dios no quería que yo pasara por todo esto. Sin embargo, cada vez que yo hago un acto sin la unión de la voluntad de Dios, sin la unión de la vida de Dios, le estoy dando muerte a esa vida divina en mí. No es que esté matando a la vida divina, pero le estoy dando muerte en mi acto. Por lo tanto, ese acto merece una pena. Y esa pena es una pena de muerte. Cada acto humano merece una pena de muerte. Cada acto no unido a la voluntad de Dios. Cada acto que no ha cumplido la finalidad para la que fue creado. Bueno, todo ese sufrimiento ahora es necesario que lo pase. Dice San Pablo, necesitamos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y entonces dice uno, espérenme, ¿de qué me hablan? ¿Qué le faltó a la pasión de Jesús? No le puede faltar nada. No, pues desgraciadamente sí le faltó. Porque Jesús toma mi vida humana y la sacrifica, renuncia a todo lo que yo debería de haber renunciado, hace todo lo que yo debería de haber hecho, asume el dolor, el sufrimiento que yo debería de haber recibido,
Pero todo eso, bueno, antes que eso, Él muere por mí, ¿sí? Y gracias a eso es que el Padre dice, de acuerdo, Salvador está salvado en ti, pero ahora Salvador necesita unirse a ti. Y en ese momento es cuando yo debo completar lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿Qué le faltó? Vivirla en mí. Por lo tanto, yo debo asumir mi parte. Yo debo asumir el sufrimiento que Jesús ya vivió por mí. No quiero decir que me tengan que flagelar. No quiero decir que me tengan que poner corona de espinas. No que me pongan en una cruz. No, ni Dios lo quiera. Ya. O sea, no. Pero tengo que entender que lo que Jesús hizo en su pasión, en toda su vida, es para darle muerte a la muerte que yo tengo como vida. Porque si yo sigo con mi vida, la voy a perder. ¿Se acuerdan de aquel pasaje, de aquellas palabras? El que gane su vida, la perderá. Y aquel que la pierda por amor a mí, la ganará. Eso es. Es que el crucifijo me representa a mí, a cada uno de nosotros. Ahí está Jesús sufriendo y muriendo por todo lo que yo debería de pagar. Pero Él me ama tanto que lo quiere sufrir por mí. Ahora yo me necesito asociar a Él. Y ese es el primer sufrimiento que le pide al joven rico. Toma tu cruz. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué cruz? La que sea. Una enfermedad, una deficiencia física, o sea, el ser, no sé, ciego, mudo, cojo, en fin, el tener cáncer, el tener diabetes, el tener lo que sea. Toma tu cruz. El no resistir una unión mal escogida, lo que es tan trillado en la actualidad. No, es que no puede seguir ese matrimonio. Es que sufren demasiado, pobrecita mujer, pobrecito hombre, que se separen. ¿Que no se dan cuenta que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios? Todo lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Y lo que queremos es huir del sufrimiento. Por eso es que tienen tanto éxito estas sectas de ahora. Pare de sufrir. Claro, porque el hombre lo único que quiere es gozar. Que sufra Jesús, pues total. A ese sí, que lo crucifiquen, que lo maten cuantas veces sea, que lo flagelen. ¿Yo por qué voy a sufrir? Si que sufra Él. ¿Él me quiere salvo? Bueno, pues que se amuele, que sufra. Yo a gozar. Y eso, aunque no lo decimos en nuestra religión, aunque no lo decimos en nuestra iglesia, sin embargo lo estamos viviendo continuamente. ¿De acuerdo? Ese sufrimiento tan terrible ahora es querido por Dios. La cruz crucifica al hombre para que el hombre se crucifique en la cruz. El crucifijo, lo que representa el crucifijo, es lo que yo debo de pagar. Entonces Jesús ya lo pagó por mí, sí, pero ahora quiere que me asocie. ¿Cómo me voy a asociar? Con mi sufrimiento, aceptándolo. No quiere decir ser masoquista, quiere decir entrar resignado a lo que la voluntad de Dios quiere de mí. Si la hoja del árbol no se mueve, si un cabello de mi cabeza no se cae sin la voluntad de Dios, menos me va a dar cáncer sin la voluntad de Dios. Si un cabello no se cae, menos me va a dar diabetes sin la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios no me la quita, señal segura de que esa es su voluntad y quiere que pase por ahí. Con todo el dolor, sí, con todo el dolor, pero es un dolor santificante. Es un dolor que me da la semejanza con Jesús.
Es un dolor que me va a dar, que se va a convertir en gloria. Jesús en el cielo goza de la gloria universal. Bueno, esa gloria universal la consiguió gracias al dolor universal que sufrió por todos. Y yo quiero irme a la gloria sin sufrir. ¡Qué terrible ironía! Me quiero parecer a Jesús, pero no quiero sufrir. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Bastante claro. ¿De veras? ¿Y qué les parece? Pues es difícil, por supuesto, porque en la respuesta que me dio a la pregunta, que me quedó muy claro con dos palabras, practicar el desapego, suena a dos palabras, pero digo, es un camino bastante largo para poder realmente en práctica, pero hay que empezar en algún momento. En algún momento, si lo empiezas a hacer con miles de dificultades, llega el momento que lo harás con un poco de menos dificultad. Así es. Así es, poco a poco. Pero esta es otra de las cosas maravillosas, miren. Vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida. Ahora Jesús me da su vida y yo le doy la mía. Por lo tanto, de ahí en adelante, esto aunque parezca raro, pero hay que pensarlo mucho. En el momento que yo me decida y que le diga a Jesús, quiero, y Jesús como Dios va a decir, a ver, vamos a ver esta disposición de esta criatura. Va a decir, bueno, pues es muy imperfecta, está muy manchada, viene muy mal de su vida a través del mundo, pero yo estoy viendo en el transcurso de su vida que sí quiere y que va a permanecer, que se va a caer, sí, no importa, se va a caer, pero va a seguir y se va a arrepentir y va a volver al camino. Entonces yo la acepto y yo le voy a dar lo que ella a lo que ella le falta. En el momento que yo entre en este ambiente de la divina voluntad, ahora Dios me va a participar de sus cualidades divinas. Le dice Jesús a Luisa, tú serás la primera que hará resurgir las virtudes humanas en divinas. Renuncia a lo tuyo. Renuncia incluso a las virtudes, porque la virtud es un acto humano imitando a Jesús. Ahora, renuncia a tu virtud y yo te voy a dar lo mío, te voy a dar mi cualidad divina. Vamos a aclararlo. Renuncio a mi concupiscencia carnal, vamos a decirlo. Y Dios me va a dar su castidad para actuar con su castidad. Lógicamente, va a ser terriblemente más difícil que vuelva a caer, o sea, usando la castidad de Jesús que usando mi virtud de castidad. O sea, voy a actuar con los atributos divinos de Jesús. Ya no voy a actuar con mis atributos. Voy a actuar con la bondad de Jesús, no con la mía. Y esto es lo que va dándole posibilidad al hombre de ir día con día haciendo las cosas mejor y en forma más rápida. Le dice Jesús a Luisa que un día en su voluntad hace en el hombre lo que 1000 años harían con la voluntad humana virtuosa. Y es lógico, porque es un atributo divino el que me va a ir llevando por ese camino. Y conforme yo vaya actuando con esos atributos, van a ir siendo actos de Él, no míos. Un ejemplo. San Pablo
fue el primero que dijo, hasta donde yo sé, fue el primero que dijo, ya no soy yo quien vive en mí, es Jesús quien mora en mí. Sin embargo, después de eso, tuvo que gritar, ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer lo que no quiero y no me deja hacer lo que quiero? ¿Era Jesús viviendo en él? Sí, pero sin obrar en él. Conchita Cabrera de Hermida tuvo el don de la encarnación mística. Y Jesús le dice, quien te toca a ti, toca al Verbo. Pero sin embargo, Conchita Cabrera de Hermida tuvo que seguir actuando con su propia voluntad. Tuvo que seguirse quejando, tuvo que seguir haciendo las cosas a su manera y sufriendo y todo, porque era su propia voluntad virtuosa la que estaba en ese punto, esforzándose para llegar. Ahora ya no. Ahora dejemos que Jesús sea el que nos tome a nosotros, el que viva en nosotros, pero que actúe en nosotros. No se trata de una palabra mágica, de abracadabra y ya, somos otro Jesús. No. Porque Jesús quiere que todo sea voluntario. Una de las cosas terribles que no nos va a quitar nunca, y que eso es lo que nos tenemos que quitar nosotros, es el gusto. ¿Y vamos a sentir gusto por lo nuestro? Sí. Pero ese es mi trabajo, esforzarme en no cumplirlo y dar rienda suelta a lo que debo hacer, que es vivir en la divina voluntad, permitir que sea Él quien obre en mí. Y entonces, en este sufrimiento que estamos teniendo, en este sufrimiento no querido por Dios en el paraíso, pero ahora querido por Dios en la actualidad, es donde debo mostrar todo lo que realmente quiero. Debo aceptar mi cruz y debo vender lo que tengo para permitir que Él ponga lo mío en mí. Y ahora sí, cuando toquen a mi puerta, salga yo y me encuentre con Jesús y me diga, Salvador, vengo a vivir contigo, pero mira, aquí están todos los trailers con mis cosas. Le voy a decir, Señor, ya ni siquiera te molestes en mandar a los cargadores, ya saqué todo. Ya no quedó nada, es más, ni los pisos, tiré el yeso, tiré todo para que tú pongas lo que tú quieras. Y podremos vivir felices, ahora sí, como Dios quiso que fuéramos felices, pero con sus cosas, con su vida en nosotros. Para eso fuimos creados. Pero ese paso solamente se logra a través del sufrimiento. Un sufrimiento tan mal entendido que hay incluso religiosos, sacerdotes, que se niegan a aceptar el sufrimiento continuo de Jesús desde que nació, que piensan que Jesús fue un individuo más común y corriente como cualquier otro, que creen que Jesús pudo disfrutar de la vida, cuando Jesús vino a darnos la muestra de la renuncia total, y vino a darnos no a darnos la muestra, sino vino a sufrir todo lo que nosotros deberíamos de haber sufrido por haber rechazado a Dios. Cuando Jesús se encarna en el dolor, y el dolor encarna a la cruz. La cruz quedó encarnada, concebida en María. Cada uno de nosotros que quiera tener a Jesús con él, debe encarnar la cruz. La cruz es la que nos une a Jesús. San Pablo decía que en eso se puede ver quién está destinado a la gloria y quién no, en la medida que el hombre ama la cruz. San Pablo decía que no se
gloriaba de ninguna otra cosa más que de un Jesús crucificado. Y nosotros nos encanta continuamente pedirle a Jesús que me quite la cruz, y va a decir: hijo mío, no puedo. ¿Qué no ves que es lo único que te puede salvar? No te puedo quitar la cruz, hijo mío, porque esto es lo único que te puede volver semejante a mí. No te puedo quitar la cruz porque esto es lo que te dará la vida eterna. Ese sufrimiento que ahora en la actualidad ya no hay sufrimiento querido y no querido por Dios. Ahora todo es sufrimiento querido por Dios. Todo, absolutamente todo. Pero esto hay que entrar en ese terreno de saber exactamente para qué fuimos creados. Fuimos creados para ser felices, con una felicidad divina, no humana. El hombre, el verdadero hombre, es Jesús, porque para Él fue creado todo. Él es el primogénito, el primero entre todas las criaturas. Jesús no viene al mundo nada más por el pecado, por favor, no. No debemos a Jesús, no se lo debemos al pecado. Toda la creación fue creada para Él. Él es el primogénito y nadie es primogénito si viene después y viene por causa de. Todos venimos por causa de Él. Y eso es San Pablo, eso es San Juan, eso es simplemente revelación pública. No es Luisa Picarreta, es revelación. Todo fue creado para Él, para el hombre. Y ese hombre, el verdadero hombre, tiene vida humana, voluntad humana para hacer crecer esa vida humana. Pero tiene vida divina y tiene voluntad divina para hacer crecer esa vida divina. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús. Y eso está en el catecismo, no es de Luisa. Bueno, el catecismo dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en Jesús. En Jesús. Si yo digo que soy hombre, si yo pienso que soy hombre, bueno, ¿dónde está mi vida divina? ¿Dónde está mi voluntad divina que me haga crecer en esta vida divina a imagen y semejanza de Él? En ningún lado, no está. Por lo tanto, no soy hombre. Soy lo que ustedes quieran, menos hombre. Soy el hombre animal, punto. Pero no soy el hombre. No soy a imagen de Jesús. Por lo tanto... Perdón la interrupción. Ya hemos comentado aquí en cabina que como cuando justo estamos viendo el tema tan interesante, tan así como nos quedamos arrobados escuchando todo esto, se nos termina el tiempo. Yo pienso que esto, y me apena mucho haberse interrumpido de verdad, pero ya ves que los tiempos son los tiempos aquí en... ¿Que no habíamos quedado que eran 2 meses? Sí, porque nos quedamos así con la atención para más, como en el huequito para más. Y pues muchísimas gracias, Salvador, un abrazo como siempre, y a nombre de todos los que nos escuchan, de verdad, muchas gracias. Bueno. Y buenas tardes, Dios nos bendice a todos.